Lección 10 para el 7 de septiembre del 2013. Continuamos con la reforma. Dice reforma, disposición a crecer y a cambiar. La lección anterior hablaba de la reforma. Seguimos profundizando y teniendo en cuenta, ¿verdad?, que la primera lección, la Odisea, una necesidad de una reforma, un reavivamiento, el corazón del reavivamiento, la oración, el fundamento del reavivamiento, la palabra de nuestro Dios. Lección 4, los frutos del reavivamiento, ¿verdad? Testificación y servicio. Lección 5, los frutos, otro fruto, la obediencia. Lección 6, las condiciones para el reavivamiento, la confesión y el arrepentimiento. La lección 7, la unidad como un vínculo dentro del reavivamiento, la unidad. Lección 8, saber discernir lo que es un verdadero reavivamiento y un falso reavivamiento. El discernimiento salvaguarda de lo que es el reavivamiento y la reforma. Lección 9, la reforma, y ahorita la lección 10, disposición a crecer y a cambiar. El versículo de memoria, Santiago 4, 6, 7, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Antes del Pentecostés, los discípulos tenían necesidades espirituales, dice la introducción, importantes. No comprendían bien el plan de Dios, no entendían la misión de Jesús. Después de ser conmovidos por la gracia divina, el amor de Cristo quebrantó sus corazones. Experimentaron el reavivamiento y la reforma. El reavivamiento es el despertar de anhelos espirituales más profundos. Intensifica nuestro deseo de estar más cerca de Dios mediante los impulsos del Espíritu Santo. La reforma nos llama a crecer, a cambiar. Podríamos decir, la reforma es la implementación, nuevas ideas, métodos, producto de ese reavivamiento. Literalmente, conforme a lo que dice Elena White, en esos términos, es la reforma. Indudablemente que en ese reavivamiento que nos despierta de esa mortandad espiritual, ese renacimiento, hace posible que se instrumenten a través del Espíritu Santo, de las impresiones del Espíritu Santo, nuevas ideas. Y también, indudablemente, en el reavivamiento comprendemos nuestra situación, comprendemos la necesidad de estar más cerca de Jesús, de vivir para Jesús y ver nuestros pecados, confesarlos. Pues esa es la condición para el reavivamiento, ¿verdad? Confesión y arrepentimiento. Arrepentimiento, sentir dolor y luego confesar, para luego experimentar lo que el Espíritu Santo va a poner. O sea que reforma no tiene que ser quitar lo malo, pero ¿quién va a llenar el vacío de lo malo? Las cosas buenas, las ideas, los métodos que Dios va a colocar. Ya usted va a ver por qué hago este énfasis. Lección del domingo 1 de septiembre, la gracia para crecer. Aquí el ejemplo clave en esta primera parte de la lección es el apóstol Juan. En Lucas 9, 51-56, en Mateo 20, 20 al 28, ¿cómo revelan estos textos el pensamiento de Santiago y Juan? Pudiéramos decir, ¿verdad? En este Lucas 9, 51-56, aquella experiencia de la visita que Jesús iba a hacer a Samaria, y ante la negativa de la gente no aceptar la visita de Jesús, de acuerdo al testimonio de los Santiago y Juan, estos pidieron a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire la autoridad, ¿quieres que mandemos como hizo Elías que descienda fuego del cielo y consuma esa gente que no quiera recibirte? O sea, por eso se llamaban los hijos del trueno, eran violentos, comprendían la misión de Jesús. No, yo no vine aquí a destruir, yo vine a salvar, le respondió Jesús. En otra ocasión, Mateo 20, 20 al 28, San Mateo, la madre de ambos se arrodilló y le pidió a Jesús que cuando estés en tu reino, un hijo mío está a tu derecha y otro se sienta a tu izquierda. Imagínese usted el atrevimiento de esta mamá. Esto generó dificultades en el resto de los discípulos. Es un asunto, una visión humana. Tanto la madre como los discípulos pensaban que esto era como los reinos cualquiera
el que se opone hay que matarlo, hay que quitarlo, y porque no comparte nuestras ideas. Son todas esas religiones a veces que se vuelven egocentristas, se vuelven excluyentes, o sea, se vuelven, o sea, ellos y solamente. Es increíble. Poblaciones enteras como religiosos se creen que son los únicos escogidos en el planeta, como religiones también, ¿no? Cristianas, somos los únicos y fuera de nosotros más nadie. Y hasta llegar al extremo, bueno, el que no piensa como nosotros, y hablamos en la política más horrible todavía, quitémoslo, eliminémoslo, que desaparezca, convertido en polvo cósmico, que más nunca se haya rastro, porque no queremos opositores, ni religiosos, ni aparte de esa política que es horrible. Entonces estos hombres también estaban pensando así y seguían a Jesús. Y la madre también, oportunista, buscando que sus hijos así criticaran a los demás discípulos la actitud de no le importó, me pone uno a tu derecha y a tu izquierda cuando estés gobernando. Horrible, ¿verdad? Y están allí con Jesús. Santiago y Juan, dice la lección del día domingo, tenían graves defectos de carácter. Y acabamos de leer algunos. No estaban preparados para representar el amor de Cristo al mundo. No estaban calificados para proclamar un mensaje de gracia a otro. Pero no habían cambiado su propia vida. A pesar de sus serios defectos de carácter, Santiago y Juan anhelaban revelar el carácter de Jesús más plenamente. Deseaban una transformación y una reforma en sus propias actitudes. El crecimiento y el cambio son parte de nuestra experiencia cristiana. A pesar de todo el celo que rayaba en querer matar a la gente, que no aceptara a Cristo, a pesar de esta manera de que los hijos de la madre de estos dos hombres, seguidores de Jesús, Santiago y Juan, fueran los preferidos de Jesús, uno a la izquierda y otro a la derecha, o sea, estar más cerca de Jesús, ser celosos de Jesús, mire como motivos entre comillas muy buenos, pero motivos que son originados y son estimulados por la parte humana satánica, la naturaleza caída. Cómo el Satanás nos puede engañar haciéndonos creer que por muy buenos motivos, entre comillas, ¿verdad? Todo el que se oponga a Jesús, no puede ser, no pueden, ¿cómo no van a aceptar a Jesús? Merecen un castigo, un celo que raya en lo satánico. Y la mamá un favoritismo, imagínese usted, que no puede rayar en las cosas divinas. Motivos muy buenos. Se quería hacer una gran obra para Jesús, pero mire, no era lo correcto. Muchas veces podemos también caer en esto. Y era la iglesia. Jesús por eso no los expulsó, no los quitó. Estaban en proceso de ir transformando su carácter. Y en 1 Juan 2, 1 al 9, vemos un Juan diferente. Las tinieblas, por ejemplo, en 1 Juan 2, 8, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es como un asunto progresivo. El que ama a su hermano está en la luz, dice el versículo 10. Y el que aborrece a su hermano está en tiniebla y no sabe a dónde va, dice el versículo 11, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ya es un discípulo que se carga de amor, ya no aborrece como Juan aborrecía aquella comunidad que no quería recibir a Jesús. Mira el cambio que ahora ocurrió. Indudablemente que el contacto con Jesús, a pesar de los defectos, a pesar de los errores, lo llevó a un reavivamiento, una vida mejor, a querer ser como Cristo, y vino la reforma. Cambios de actitudes, cambios de pensamiento. Desarraigó con el poder del Espíritu Santo todo aquello que lo convertía en intolerante. Y por eso la gente que aborrece, que le cae mal un hermano, llámese pastor, anciano, familiar, hermano de iglesia, laico, estamos mal. Estamos en tiniebla y vamos a dando tropiezo, porque el que camina en una oscuridad te lleva las cosas por delante. Parece mentira, pero esa metáfora tan sencilla, pero es que es real. El que anda en tiniebla, el que no conoce el evangelio, comete muchos errores. Es como si anduviera en oscuridad. Se lleva muchos obstáculos por delante. Tiene muchos problemas. El que no tiene a Jesús como luz, si no tenemos a Jesús como luz, cometemos errores. Chocamos contra cosas que no deberíamos chocar.
nos metemos en problemas, dificultades, nos equivocamos porque no vemos bien. ¿Y cómo vamos a ver si la luz verdadera? Porque hay cosas que parecen, hay caminos que al hombre le parecen muy buenos, pero son caminos de perdición. San Juan y Santiago creían que eran muy buenos. Todos los opositores a Jesús que no lo quieren recibir, que les caiga fuego del cielo y le sacan la Biblia, así como lo hizo Elías, está escrito, eso se puede hacer. Tremendo, ¿verdad? Hasta dónde llega la equivocación horrible de uno, el ser humano. Pero no es la actuación correcta, no es el celo correcto que Dios demandaría de un hijo, un seguidor de su causa bendita, pues. Entonces, estar en tiniebla nos hace ver que un camino puede ser el correcto, pero porque estamos en tiniebla nos estrellamos. Aun cuando haya luz del sol, si lo tomamos en literal, sí, yo estoy viendo todo, pero decido equivocadamente y me meto en problemas y cometo errores. ¿Pues hasta cuándo? Porque no tenemos la luz que disipa los errores, las inconvenientes. El cristiano aparentemente puede tener fracaso, digo aparentemente, pero a través de eso que quizás sale como uno no quiere, es una experiencia para uno aprender, crecer. Lo que para el mundo sería un error, para nosotros es una manera que Dios ha permitido de crecer en la gracia y no nos entristece en el sentido de que nos vamos a aborrecer y nos vamos a sentir que no servimos para nada. No. Todo lo que le ocurre a un cristiano es para su bien, a pesar de las cosas que no entendamos y que pareciera que, bueno, ¿cómo me va a pasar eso a mí? Pero si andamos en la luz, eso tiene un significado positivo. Eso que me ocurrió, eso es para mi crecimiento. Está siempre gozoso, da a Dios siempre gracia. Tenemos que aplicar todos esos versículos. Entonces aquí vemos cómo este hombre creció, ¿verdad? El apóstol Juan. El día lunes, 2 de septiembre, el poder de elegir. Esto es interesante, mire, dice la lección: el cambio ocurre en el momento de la elección. La reforma ocurre al elegir ceder al poder de convicción del Espíritu Santo y al entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios nunca forzará nuestra voluntad. Él respeta nuestra libertad. Su Espíritu impresiona nuestra mente, convence nuestros corazones y nos impulsa a hacer lo correcto, pero elegir responder a su apelación es siempre exclusivamente algo nuestro. Todo eso está dispuesto a hacer el Espíritu Santo, pero usted y yo decidimos si queremos aceptar esa sugerencia que el Espíritu hace. Dice en Filipenses 2, 12 al 14. ¿Cómo vemos aquí la necesidad de cooperar con Dios en nuestro crecimiento en gracia? ¿Qué quiere decir Pablo con ocupado en vuestra salvación? ¿Qué quiere decir con Dios es el que en vosotros produce? Vamos a leer algunas citas interesantes en la matutina Cada Día con Dios, página 344. Nos ilustra muy bien esto que acabamos de leer aquí en la lección. La página 344. Leemos de la palabra inspirada. Dice el Espíritu Profecía: en este texto no se tolera el descuido, Filipenses 2:12, ocupad vuestra salvación con temor y temblor, ni la indolencia ni la indiferencia. Por el contrario, cada uno de nosotros debe ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Veamos. Por tanto, amados míos, ocupad en vuestra salvación con temor y temblor. Bien dirán ustedes, dice el Espíritu Profecía, ¿tenemos que andar todo el tiempo con temor y temblor? En cierto sentido, sí, pero en otro no. Delante de ustedes, dice el Espíritu Profecía en la página 344 del 1 de diciembre, la matutina Cada Día con Dios, está el temor de Dios, pero también está el temblor. No sea que se aparten de los consejos de Dios, habrá ese temblor, estamos hablando del temblor ahora. Tienen que ocuparse constantemente de su salvación con temor y temblor. ¿Y eso es todo? No. Veamos cómo podemos recibir el poder divino. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Versículo 13. Aquí se nos presenta la obra que le corresponde al hombre. ¿Cuál es? Ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y la que le corresponde a Dios.
poner el querer y el hacer por su buena voluntad. Ambos colaboran. El hombre no puede hacer esta obra sin la ayuda del poder divino. El Señor no toma, mire, a una persona, dice el Espíritu por eso aquí en esta matutina, con sus propios sentimientos y deficiencias naturales para ubicarla de golpe en el ámbito de la luz de su rostro. No, el hombre debe hacer su parte y mientras se ocupa en su propia salvación con temor y temblor, Dios obra en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mediante la combinación de estos dos poderes, el hombre alcanza la victoria y recibirá finalmente la corona de la vida. Contempla un cielo de felicidad y el eterno peso de la gloria que se extiende delante de él y teme perderlo, no sea que al dejar de confiar en una promesa no los alcance. Matutina cada día con Dios. Leo ahora del mensaje para los jóvenes, capítulo 39, en la página 145, comenzando ese capítulo. Dice: cuando los 4 jóvenes hebreos estaban recibiendo una educación para la corte del rey en Babilonia, no tenían la idea de que la bendición del Señor era un sustituto del abrumador esfuerzo requerido de ellos. Ellos no estaban pensando, no, Dios me bendijo y solito voy a ser inteligente, voy a ser sabio, voy a ser prácticamente uno con el rey, voy a estar voy a ser un punto de referencia en el imperio de Babilonia para aconsejar inclusivamente al rey. No, yo no pensaba que eso iba a venir automáticamente. Sigo leyendo. Retomo. No tenían la idea, los jóvenes hebreos, de que la bendición del Señor era un sustituto del abrumador esfuerzo requerido de ellos. No, ustedes no van a hacer ningún esfuerzo, yo me encargo de darles todo. Eran diligentes en el estudio, pues discernían que mediante la gracia de Dios, su destino dependía de su propia voluntad y acción. Mediante la gracia de Dios, debían aportar toda su habilidad al trabajo y exigiendo un esfuerzo severo a sus facultades, habían de sacar el mayor provecho de sus oportunidades para estudiar y trabajar. Mientras estos jóvenes obraban su propia salvación, Dios obraba en ellos el querer y el hacer su beneplácito. En esto se revelan las condiciones del éxito. Para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos desempeñar nuestra parte. Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. O sea que Dios también va a hacer el querer y el hacer en ti y en mí. No, eso nos toca a nosotros. Dios no se propone llevar a cabo, página 145, mensaje para los jóvenes, capítulo 39. Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como sustituto de nuestro esfuerzo. Nos toca a nosotros obrar ese querer y el hacer. Nuestras almas deben ser despertadas a este trabajo de cooperación. El Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos obrar nuestra propia salvación. Esta es la lección práctica que el Espíritu se esfuerza por enseñarnos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor cooperará con todos los fervientes, los que fervientemente se esfuerzan por ser fieles en su servicio, así como cooperó con Daniel y sus 3 compañeros. En palabras de vida de Gran Maestro, también profundizando un poquito esto, dice la página 125, el signo de grandeza, ese capítulo. Dice: en armonía con esto se da la orden. Esto es una cita muy bonita que está anterior a esto que está aquí. Pero mire la cita que viene ahora. Ocupad en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no os manda temer que Él dejará de cumplir sus promesas, que se cansará su paciencia o que llegará a faltar su compasión. Ahora mire a lo que hay que temer. Temed que vuestra voluntad no sea mantenida sujeta a la fe de Cristo. Depende de nosotros, ¿verdad? Que vuestros rasgos de carácter hereditarios y cultivados rijan vuestra vida. Eso depende de nosotros. Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Temed que el yo se interponga entre vuestra alma y el gran artífice. Eso es nosotros que tenemos que tener ese temor y evitar esto. Temed que la voluntad propia malogre el elevado propósito que Dios desea alcanzar mediante vosotros. Temed confiar en vuestra propia fuerza. Temed retirar vuestra mano de la mano de Cristo Jesús e intentar recorrer el camino de la vida
sin la presencia constante del Rey de Reyes, Cristo Jesús. Eso es lo que hay que temer, la cooperación entre el hombre y Dios. Elegir, sí, Dios pone el querer y el hacer, pero nos toca a nosotros, al ocuparnos nuestra salvación con temor y temblor, obrar ese querer. Fíjense que no viene de nosotros el querer, no viene de nosotros el hacer, pero Dios nos lo hace sentir a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos que poner voluntad. Sí, decido hacer ese querer, ayúdame, el origen es tuyo, la iniciativa es tuya que la has puesto en mí. Bueno, utilice este cuerpo, Señor, dame la fuerza para decidir cumplir con esa voluntad y no permitir que nada se interponga en lo que tú decides y en lo que este cuerpo está pidiendo. Que toca a ti, a mí, nos toca a nosotros ocuparnos en esa área para que se cumpla entonces lo que dice Palabras de Vida Gran Maestro, página 268. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente el hombre. Cualquier cosa que debe hacerse por orden de Dios suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Y habilitación es hacer una cosa, obrar, ser capaz de hacer aquello que antes no podíamos hacer. Entonces pudiéramos como determinar aquí el folleto de esa parte del día lunes. Dios no arrancará ningún pensamiento egoísta de nuestra mente, no nos quitará ningún hábito no saludable o ninguna indulgencia secreta. Él nos convence de pecado, pero nosotros tenemos que elegir. Una vez que lo hacemos, Él nos da poder para cumplir las elecciones, pero debemos hacerlas cada día. Dios no va a arrancar solito, sino nos hace sentir lo que es pecado, pero Él no va a venir arrancando el pecado de nosotros. Tenemos que confesarlo nosotros con nuestra propia boca. Nosotros somos los que sentimos cuánto daño nos está haciendo un pecado, una debilidad. Dios la siente, Dios también sabe cuál es, pero nosotros, Dios no se puede meter en nosotros, quitar nuestra voluntad y Él entonces darnos la victoria y nos deja a nosotros en cero. Como un teólogo hace muchos años que decía, no, la lucha es como Satanás, un ring de boxeo, ¿verdad? Allí estaban dos peleadores, Cristo y Satanás y el cristiano. Si el cristiano se boxea directamente con Satanás, está derrotado. El cristiano lo que tiene que hacer es sentarse y mandar a que Cristo pelee con Satanás. Un gran teólogo conocido en la Iglesia Mundial planteaba eso en unas tesis por allí, uno que sacó. Una cosa horrible, ¿verdad? El Señor quiere utilizar tu voluntad, mi voluntad, para que nosotros experimentemos el gozo de la victoria que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero si Él va a hacer todo, entonces nosotros somos, bueno, imaginen ustedes, si nos perdemos por culpa de Él, que no nos permitió, o que Él no hizo por nosotros, o nos dio la victoria. Entonces es horrible esa teología de justificación por la fe. El poder de elegir. Yo acepto la conversación que el Espíritu Santo, los impulsos del Espíritu Santo, el habla del Espíritu Santo, para cambiar de hábito, cambiar nuevos métodos, formas de actuar para llevar a cabo la obra de Dios. Eso es reforma. Confianza y duda, día martes 3 de septiembre. Dos casos, Pedro y Tomás. ¿Qué era lo malo en su actitud de Pedro antes de la cruz? Mateo 26, 31, 35. Dice, bueno, Pedro es demasiado autosuficiente, ¿verdad? Jesús le dice, me vas a negar. Y antes de eso, Jesús le dijo, vamos a analizar, es muy bonito. Jesús le dice, antes de decirle que lo va a negar, Jesús le habló, le expresó las siguientes palabras. Me dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, se le hizo la advertencia. Pero después de eso, Pedro le insiste, me vas a negar. Y él le dice, no, aunque tenga que morir contigo, aunque tenga que ir a la cruz contigo, yo no te voy a negar. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque todos se escandalizaren de ti,
porque Jesús le dijo, van a ir al pastor y todo el mundo se va a perder, todo el mundo va a salir corriendo y se va a escandalizar por mí. Él le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, el énfasis es mío, yo nunca me escandalizaré. Y lo mismo dieron los discípulos. Oye, no te vamos a negar, pero este fue la voz cantante, esto lo representó a todos. No fue que Pedro solamente dijo, no, yo no te voy a negar. Todos. Pero Pedro fue el que llevó la palabra. Pedro fue el que dijo, mire, aunque todos se escandalicen, el todos, yo nunca me voy a escandalizar por ti. Si es posible que me crucifiquen contigo. Y Cristo le ha dicho, mira, Satanás está pidiendo para zarandearte, pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Él no confió en eso, hermano. Él era su yo, en lo que él podía hacer, en lo que él sentía, un celo, entre comillas, también un motivo muy bueno. No, yo doy la vida por ti. Y todavía Cristo le está diciendo, Satanás me está pidiendo para zarandearte, pero yo voy a rogar por ti. Ese zarandeo que tú vas a ser zarandeado, pero yo voy a orar por ti. Satanás es el autor de todo esto. No, yo aquí no necesito que tú ruegues por mí, yo voy hasta la muerte contigo. Y los demás dijeron, no, nosotros también. Confianza propia, autosuficiencia. Aun cuando Jesús dice, estoy orando por ti, para que tu fe no falle. Confía en mí, no seas autosuficiente. Tranquilo que yo sé lo que estoy diciendo. Yo voy es para adelante. Cuando venga la persecución, el primero que va a dar la vida por causa de Cristo soy yo. Diría usted, diría este servidor. Hay que tener mucho cuidado con esto. De Pedro, ¿verdad? Estaba confiando en su fuerza, en lo que él podía hacer. Y como le decía, Jesús antes le había advertido. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, esa palabra ahí, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Usted puede seguir leyendo el 33 y consigue, entonces llega Pedro. No, yo no te voy a negar. La declaración de Jesús proporciona un análisis fascinante de la condición espiritual de Pedro. Confiando en su propia fuerza, Pedro se alejó de su Señor. Por eso Jesús usó la expresión, y una vez vuelto, cuando dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, ya Jesús sabía que este hombre iba a reaccionar frente al tremendo error que cometió. Vas a confirmar, mis hermanos. Pero se alejó de su Señor. Por eso Jesús usó la expresión una vez vuelto. Se ha vuelto a él. Dice aquí la lección, el folleto. Pedro necesitaba un despertamiento espiritual. Necesitaba un cambio de actitud. Necesitaba una reforma. Hasta que no lo negó 3 veces. Y cantó el gallo, como se lo había dicho Jesús. No reconoció su autosuficiencia, su arrogancia, el saberlo todo, el que él pudiera hacer, que él no necesitaba que Jesús orara por él era demasiado consagrado para enfrentar las dificultades y los zarandeos de Satanás. ¿Qué tal si el diablo, ¿verdad?, le expresa a Dios, voy a zarandearte a ti que me estás oyendo y a mí que estoy hablando aquí? Y Dios permite, como Job, pues, también. Bueno, es un varón perfecto. Sí, perfecto, porque tiene todo. Bueno, quítale pues. O sea, Dios permite, pero tiene todo bajo control. Si nosotros no estamos dependiendo de Dios, si no estamos allí confiando en Él todos los días, sino que estamos confiando en que estamos bautizados, somos ancianos, somos pastores, somos ministros, somos directores de departamento. No, yo tengo muchos años dentro de la iglesia. No, yo soy la hija, el hijo, el esposo, la esposa del director, del anciano, del pastor, del presidente, de la asociación, de la unión, de la conferencia. Nada de eso nos va a salvar, hermano, ni nos va a dar fuerza para enfrentar las tentaciones si no estamos sembrados, arraigados en Cristo Jesús. Pedro tristemente sintió lo que implicaba negar a Jesús y como decimos aquí, escupió para arriba y la saliva le cayó encima. Lo que dijo, tuvo que morderse la lengua. 3 veces lo negó y adoptó una actitud como si fuera un pagano. Jesús lo miraba. Después estuvo viendo a Jesús el martillo que estaba pasando.
Eso fue tremendo. Y después ese Pedro, vuelto, como dice Jesús, tú vas a confirmar a mis hermanos. En Juan 21, 15 al 17, ¿se acuerda? 3 veces Jesús le dijo que Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. En ninguna de las 3, sí, yo te amo mucho. No vas a dudar de mí. No, tú sabes que, Señor, sí, bueno, sí. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La tercera vez, bueno, Señor, tú sabes todo. Sabes que yo te amo. O sea, un hombre humillado. Y ya Dios, ahora sí, este hombre que experimentó un regamiento, ¿verdad?, un dolor por el pecado, confesión de pecado, se produjo entonces una reforma en su vida. Ahora sí estaba capacitado para conducir el rebaño. Estaba listo a aceptar las indicaciones de Jesús. Ya era un hombre diferente. Ya era un hombre que confiaba en el poder de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ya no tenía temor, porque su confianza había sido puesta en Dios. Qué tremendo, ¿verdad? En Juan 20, 24 al 29 vemos otro caso, el de la duda. Usted también tuvo que experimentar cambio. Cuando le dijeron a Tomás, el Señor Jesús que hemos visto, Tomás dijo, en el versículo capítulo 20, versículo 25 de Juan, si no viere en sus manos la señal de los clavos, para aquellos que dicen que Jesús fue crucificado en la muñeca, en el brazo, y fue que lo amarraron en los hermanos testigos de Jehová. No, aquí no está hablando así, que dice, si no vieres en sus manos, las manos no en los brazos, ni el brazo ni el antebrazo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, allí deberían estar en la mano la señal de los clavos, dice Tomás, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, allí en el hueco donde los clavos perforaron la mano de Jesús. Si yo no viera esa señal, y no solamente que quiero verla, quiero tocarla, quiero meter el dedo allí donde los clavos perforaron la mano de Jesucristo, y metiese mi mano en su costado, no creeré. Si no meto la mano en el costado, y si no meto el dedo allí en el hueco que perforó la mano de Jesús, yo no voy a creer. No le creo a ustedes, discípulos. Esa es la condición de este hombre, este es Tomás. Tremendo defecto, aún después de la muerte de Cristo Jesús. Increíble, ¿verdad? Dos hombres andando con Jesús todos los días, viéndolo, comiendo con él, descansando con él, oyendo las predicaciones, viendo el poder de la manifestación gloriosa a través de los milagros que hacía. Sin embargo, estaban cruditos, hermano. Necesitaban un regamiento, una reforma. Pedro lo experimentó. Tanto Pedro como Tomás tenían un aspecto notable en común. Se acercaron a la fe desde una perspectiva muy humana. También nosotros también lo podemos hacer. Pedro puso su confianza en lo que él podía hacer. Tomás en lo que podía ver. ¿En qué la ponemos nosotros? En lo que podemos hacer, en lo que podemos ver. O en el invisible, en las promesas de Dios. Tomás en lo que podía ver. Dependían de su juicio humano, deficiente. Pero Pentecostés produjo una diferencia. Un Pedro transformado, predicó sin temor a 3,000 personas que fueron bautizadas. Pedro se dio cuenta de que realmente no tenía fuerzas para sanar a un paralítico, pero Jesús tenía ese poder y el milagro ocurrió. Hechos 3, 2 al 9. Cuando las autoridades intentaron silenciar su voz, Pedro proclamó, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro era un hombre transformado. Tomás también fue cambiado. Se cree que él viajó a la India para predicar el Evangelio, aunque no se dice mucho más acerca de él. Podemos estar seguros de que también llegó a ser un hombre nuevo después del Pentecostés. Hombres que esa es la iglesia, con todos los defectos. Por eso que siempre hay tribu de cizaña. Hay gente, ¿y dónde va a cambiar la cizaña? ¿Dónde va a cambiar el que es obstáculo dentro de la iglesia? En el mundo, dentro de la iglesia. A veces hay que aplicar disciplina, hay que fraternizarlo. Pero hay debilidades que el cuerpo que está viviendo el Evangelio, el trigo, Dios permite que esté junto con la cizaña por un tiempo determinado hasta que venga el tiempo de la siega.
Pero ahorita es para que de alguna manera los que se consideren más fuertes ayuden a los que podemos estar en debilidad. Para los que están en debilidad sientan la ayuda de cualquiera de nosotros que pueda estar fuerte. Y de esa manera entonces, como dice Gálatas 6, hacer que ese hermano o esa hermana se una al pueblo glorioso que va a recibir a Cristo Jesús en gloria. Es nuestra tarea. Estos hombres, había una cantidad de deficiencia en esta iglesia que Cristo estaba conduciendo. ¿Cuántos Pedro no hay en nuestra iglesia? ¿Cuántos Judas no hay en nuestra iglesia? ¿Cuántos Tomás incrédulos hay en nuestra iglesia? ¿Cuántos no hay que confían en lo que ellos pueden hacer, en la plata que tienen, en su sabiduría, en su verbo? Y nadie los va a engañar, ellos lo pueden todo y son cristianos. ¿Cuántos no están esperando ver las cosas para poder ver, como dicen, ver lo que uno está diciendo, ver el plan ya hecho para ellos, entonces anotarse? Esa es la fe de ellos, está fundada en lo que ellos puedan ver, lo que los convenza a ellos. El resto no creen en más nada. Entonces ahí están los Tomás. Entonces, hasta que realmente no seamos abatidos y humillados por el Señor cuando tenemos estas conductas, así como Pedro, no vamos a experimentar arrebatamiento. Eso que Dios tiene que colocarnos en situaciones difíciles, que toquemos fondo y nos demos cuenta que necesitamos urgentemente que venga la luz para no seguir dándonos trancazos, golpes, cometiendo errores, defraudando a la gente, simplemente porque no tenemos claridad en la mente, porque no tenemos a Cristo Jesús, aun cuando decimos que sí, somos cristianos. Recuerden lo que hemos dicho en otras ocasiones. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, San Mateo 7, 21, 22, en tu nombre, profetizamos. Y Jesús dice, nunca os conocí, nunca. A las 10 vírgenes, 5, Jesús le dijo, no os conozco, yo no tengo que ver nada con ustedes. Y era la iglesia verdadera. Esas 10 mujeres eran sinceras, eran honestas, estaban en la verdad, esperaban al Señor. Y Jesús le dice, yo no las conozco. Y a estos últimos, en Mateo 7, 21, 22, nunca os conocí, obradores de maldad. Qué terrible. Ellos y que conocían a Jesús, pero Jesús no los conocía a ellos. Nunca. Ni desde que se bautizaron y comenzaron en la vida cristiana, Dios no los conoció. ¿Entonces cómo llegaron a la iglesia? Satanás los engañó. No abandonaron los pecados. San Mateo 21, 22. ¿Verdad? Dice al principio, la voluntad los que son de Él son los que hacen la voluntad de Dios. Cuando dice obradores de maldad, maldad es iniquidad y iniquidad es ley, o sea, violadores de la ley. Iniquidad es transgresión de la ley. Nunca os conocí transgresores de la ley, transgresores de mi Biblia, de mi mandamiento, de mi Torah, de mis requerimientos, porque no me amaste. Si me amáis, haced la voluntad mía. La voluntad mía es que guarde los mandamientos. Qué triste, hermano, perderse queriendo ser salvo. Entonces, que Dios nos permita tener la capacidad de reaccionar frente a estas lecciones, ¿verdad? Este Pedro, este Tomás, que hay en la iglesia, no por eso dejó ser la iglesia de Dios. Pedro experimentó un avivamiento y una reforma, cambió su vida, se convirtió en un tremendo predicador. Ahora toda esa pasión que tenía, todo ese celo, fue conducido después del Pentecostés por el poder del Espíritu Santo. Pero tuvo que experimentar el dolor por el pecado, la confesión, el arrepentimiento que Dios le dio, para que entonces esa mente pudiera cambiar e implementarse nuevos hábitos, nuevas ideas. Eso es la reforma. Eso es la reforma que el Señor quiere como producto del avivamiento, una disposición a crecer y a cambiar. Crecer, cambiar con nuevas cosas, quitar lo malo y colocar lo bueno por ese querer y hacer que el Espíritu Santo va a colocar en cada uno de nosotros. La convicción de volver, de la experiencia del hijo pródigo, hermano, que está en Lucas 15, 11 al 21. ¿Qué actitudes y acciones específicas condujeron al hijo pródigo a decidir volver? ¿Qué principio de arrepentimiento hay allí? Dice la lección del día miércoles 4 de septiembre. El arrepentimiento puede definirse de diversas maneras. El arrepentimiento es volver a casa. Es el deseo del corazón, dice el folleto, de conocer al Padre de una manera más profunda. El arrepentimiento, como dice el Espíritu de Profecía, es una renovación de la vida espiritual. Es estar muerto, admitir que estamos muertos en delito y pecado. Oír que el Espíritu Santo nos convence, nos hace ver que andamos mal.
e inmediatamente oír la sugerencia que tenemos que resucitar, tenemos que buscar a Dios, buscar a Dios y vivir, como decía el otro folleto de Escuela Sabática. El arrepentimiento es una resurrección a una nueva vida, admitir que andamos mal, y por eso le clamamos a Dios que nos resucite. Él mismo nos hace sentir. No le busquemos tanta vuelta a esto, ni palabras bonitas. Un muerto, o sea, necesita el espíritu de vida, el soplo del Espíritu Santo para resucitar. Y allí vendrán las ideas y los planes que el Espíritu va a colocar. Es el deseo de corazón de conocer al Padre. Dice, la reforma es la elección de responder al Espíritu Santo para cambiar y crecer. La reforma es consecuencia del reavivamiento. Como dice aquí, es responder al Espíritu Santo. Una vez que Él ha entrado en nosotros, nos está dando esa nueva vida y nos habla. Sí, Espíritu Santo, tengo que cambiar este hábito por este hábito, tengo que cambiar esta manera de pensar por esta manera de pensar. Tengo que, como ha venido obrando, tengo que obrar diferente. Se producen cambios en la vida, práctico. Hay una reforma, por ejemplo, se dice la reforma pro salud. Se cambian los hábitos de salud, los hábitos alimenticios, y que es tan importante que es el medio que Dios tiene para purificar la iglesia, la reforma pro salud, y el medio que Dios ha establecido para aminorar, aliviar el sufrimiento de la raza humana. Miren lo importante que es esto. Los centros de salud integral comunitario que de Ted Wilson y de Elena White está hablando hace más de 100 años atrás, las salas de tratamiento que ya deberían haber en tu iglesia y en mi iglesia, es la línea mundial que está testificando los milagros modernos a través de esos centros de salud en tu iglesia y en mi iglesia. Entonces, la reforma es eso, cambiar. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Se ve diferente las actuaciones que tú y yo vamos a hacer. Por eso vuelvo a repetir, reforma, dice Elena White, significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, parte del viernes la otra lección, un cambio de ideas, teorías y hábitos y prácticas. Eso es la reforma. Un cambio de ideas, teorías, práctica. La reforma no producirá los buenos frutos a menos que ocurra el reavivamiento, ¿verdad? Repito, reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. Eso es lo que es la reforma. Eso es lo que experimentaron estos hombres, Juan, Santiago, Tomás. Y aquí en este caso el hijo pródigo, hablando, ¿verdad? Se lo compara el reavivamiento con volver a casa. Dice, es decir, el joven extrañaba mucho su casa para quedarse donde estaba. El dolor de su corazón le decía que debía volver. Ese dolor por la presencia de Dios nos conduce a anhelar un reavivamiento y una reforma. Este clamor del corazón por el abrazo del Padre nos motiva para hacer los cambios necesarios también en nuestras vidas. Es interesante lo del joven, ¿verdad? Se apartó del Padre, se echó a la vida del mundo. Es profundo, dice, y volvió en sí. Pero lo que lo hizo volver en sí, uno de los tantos análisis, fue la condición terrible a la que estaba llegando, la condición depravada, la condición inhumana, la condición en verse en aquella condición como un jornalero, hasta de comer la comida de los cerdos. ¿Qué es esto? Y la semilla del evangelio estaba allí. Cuando él mira hacia atrás, pero bueno, yo tengo un padre, aunque le pedí todos mis bienes equivocadamente, ¿verdad? Yo tengo un padre, yo estoy dispuesto a volver allá y ocupar lo que sea, pero no esta vida que estoy llevando. Había algo que comparar. Por eso el reavivamiento es para nosotros los que estamos dentro de este asunto sagrado. El muchacho reaccionó, comparó. Yo no me merezco esta vida. Yo tengo y he vivido una vida diferente. No esta que me estoy llevando. No, he cometido un error, volvió en sí. Al contrastar y se propuso, yo no puedo seguir en esto. Oyó al Espíritu Santo.
¿verdad? Que revivió otra vez esa semilla. Se crearon las condiciones externas para que él se diera cuenta hasta dónde lo quería llevar al demonio. Gracias a Dios que reaccionó, oyó el Espíritu Santo y dijo, no, ya está bueno. Como dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Y es lo que contrasta, ahora estoy yo aquí como el peor de los obreros, pues, de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es esto? Yo aquí sufriendo y padeciendo, cuando yo tengo un padre, y yo he probado que ha estado conmigo, pero yo resolví irme al mundo. No, yo no me merezco esta vida. El Espíritu le habló, él reaccionó racionalmente. Y inmediatamente, como dice el folleto, ¿verdad?, preparó un discurso, ¿no? Pero no, eso era reflexión del Espíritu Santo, más que un discurso, más que algo allí, un teatro, voy a leer esto, voy a decirle esto al Padre, ¿no? Es la convicción, es el dolor, el espíritu contrito. Son palabras como la que dijo José, como la que dijo José cuando la mujer del faraón, ¿verdad? De Potifar. ¿Cómo haré yo tan grande mal y pecaré contra mi Dios? No se trata de un discurso, se trata de una reflexión profunda del corazón. Y dice, y volviendo en sí, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Eso es lo que todos debemos sentir cuando una tentación nos invade. No podemos pecar. Aquí pecó. En el caso de José, ¿cómo haré yo tan grande pecado? Pecaré contra el cielo, pecaré contra mi Dios. Reconoce el pecado, primeramente contra el Dios celestial, contra el cielo. ¿El pecado contra quién? Contra ti, Padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que voy a decir. Yo no merezco ya ni siquiera ser hijo, pero voy al Padre. Esto es mejor, ir al Padre, que estar en este mundo, que yo creía que era lo mejor, estar con francachela, estar allí con goces, con rumba, con disfrute, gastando dinero en puras cosas materiales, satisfacciones sensuales de los sentidos, experimentando todo tipo de placer, y a la final terminar arruinado. No, yo conozco algo mejor. Dios lo hizo sentir, arrepentimiento, y inmediatamente vino el cambio. Quiero crecer, no quiero seguir en esto. Se levantó allí donde estaba tocando fondo, como si fuera también un cochino, un cerdo para estar comiéndole las algarrobas esas, y se fue al Padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, el padre corrió, usted sabe, lo abrazó, y el hijo le dijo lo que había pensado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, no terminó lo que Dios le había puesto en la cabeza: hazme como uno de tus jornaleros. No le dio chance ni siquiera de decir esto. Hazme como a uno de tus jornaleros. No hubo chance. Tú no vas a ser uno de los jornaleros. Tú eres mi hijo. Y mandó a hacer la fiesta, etcétera, etcétera. Vemos allí, hermano, un redimiento y un cambio. No se quedó allí, ¿verdad? El redimiento sucede cuando el amor de Dios quebranta nuestros corazones. La reforma ocurre cuando elegimos responder al amor que no nos suelta. Sucede cuando hacemos las difíciles decisiones de abandonar las actitudes, hábitos, pensamientos y sentimientos que nos separan de Él. Pero también hay que incluirle a esto, de acuerdo a lo que dice Elena White, no de acuerdo a lo que dice aquí solamente, ¿verdad? Esto incluye no solamente dejar, vaciar el corazón, la reforma. No, eso viene ya del redimiento. Aquí viene entonces que tenemos el concepto que le estaba diciendo de de reforma, que dice el espíritu de profecía. ¿Qué es reforma? Significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías y hábitos. Se cambian los hábitos, las teorías y las ideas del diablo y se colocan otras ideas nuevas. Una reorganización, se vuelve a reorganizar la vida para unas prácticas nuevas, que es interesante que aquí se le añada esto también. No solamente dejar, quitar, no, es que ahora vienen nuevas ideas, nuevos planes,
nuevas cosas que hacer, que van a nutrir, o le llamamos la otra lección. Cuando Dios tome la rienda, todo lo tradicional, todo lo que ha sido costumbre, que de repente ya no es el momento para seguirlo haciendo, Dios va a instrumentar un cambio como producto de esa reforma, gracias al reavivamiento que la iglesia está experimentando. Y los que se quedaron en la tradición, los que realmente no experimentaron el reavivamiento, no van a poder comprenderlo, porque esos nuevos hábitos, teorías, esa nueva reorganización es producto de un reavivamiento que ha producido el Espíritu Santo. Entonces los fieles van a ejecutar las nuevas ideas, hábitos, la nueva organización en la mente que Dios está estableciendo para predicar el mensaje final, el mensaje glorioso de Apocalipsis 18 que va a alumbrar a todo el mundo. Pero los que no experimenten esto no van a entenderlo, porque no es que no experimentaron reavivamiento. Entonces las nuevas ideas, los nuevos hábitos, la reorganización de cada miembro para llevar a cabo la obra que Dios está tomando en sus manos, Testimonio para Ministros, página 300, no lo van a entender y vamos a entrar en conflicto. Vamos a considerar que esas nuevas ideas, hábitos, esa nueva forma de pensar, ese cambio de teorías y prácticas, como lo decía la definición de Elena White, mensaje secreto tomo 1, página 149. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, teorías, hábitos y prácticas. El que no experimentó el reavivamiento se opondrá a estas teorías, prácticas, a esta reorganización en la mente que va a ocurrir en los que reciban el Espíritu Santo. Y va a haber un choque, el trigo y la cizaña. Así que no solamente es quitar, es que vienen cosas nuevas para terminar esta obra grandiosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo pródigo implementó un cambio, ¿verdad? Después de ese reavivamiento, y amén, gloria al Señor. Sigue diciendo la parte ya del viernes, ¿verdad? Fe para actuar. Jesús reveló la compasión y el amor del Padre por medio de los milagros que realizó. Sanó cuerpos paralizados para revelar una capacidad aún mayor para sanar almas paralizadas. Una de las ilustraciones más poderosas del poder de la fe se encuentra en el milagro del sufriente junto al estante de Betesda. El pobre hombre estuvo allí durante 38 años. No tenía esperanza. Su vida parecía destinada a la invalidez, a la pobreza y al sufrimiento, hasta que llegó Jesucristo. San Juan 5:1 al 14. Jesús no escuchó la excusa del hombre, ni la discutió. ¿Quieres ser sano?, preguntó Jesús en el versículo 6. Le dio la razón. No se puso a discutir eso, nada de eso. ¿Creería en la palabra de Cristo este pobre hombre enfermo y actuaría basado en ella, a pesar de lo que experimentaba? Tan pronto como el hombre resolvió actuar sobre la base de la palabra de Cristo, fue sanado. El don de Jesús estaba en su palabra. El regalo que Jesús iba a hacer estaba en su palabra, la cual llevaba consigo el poder del Espíritu Santo para realizar lo que Cristo declaraba, dice el folleto. Aquí hay una cosita muy bonita del camino a Cristo. Si crees la promesa, cualquier promesa que Dios pone, hermano, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano. Se trata de una enfermedad. Tal como Cristo dio al paralítico el poder para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado, así es, si así lo crees. No esperes sentir que estás sano. Oiga esto, camino a Cristo. No es página 51. No esperes sentir que estás sano, mas di, lo creo, así es. Creo que estoy sano, no porque lo sienta, dice la revelación del Espíritu Santo a través de Elena White, camino a Cristo. No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Amén. Qué bonito, ¿verdad? No esperes sentir que estás sano, más di, lo creo, así es. No porque me esté sintiendo ahorita sano, sino porque Dios lo ha prometido. El paralítico no se puso a echarle cabeza, pero Jesús, primero sáneme, primero que yo mueva los pies, para entonces levantarme. ¿Cómo me voy a levantar? Usted me dice que me levante, pero primero sáneme. No. Él no esperó sentir que estaba sano. Él simplemente creyó la palabra y se levantó y caminó. No razonó,
pero es que es imposible, 38 años con esta enfermedad, los médicos, nada, no hay vida, estoy desechado. Y con este grupo de personas vivas que aprovechan lo que ocurre allí en el estanque ese, yo no tengo vida. Otros sí tienen para hacerse una quimioterapia, para pagar una cirugía, una resonancia, una tomografía, pero yo no tengo vida. ¿Cómo voy a creer en la palabra si mi vida depende de la resonancia o la tomografía? Que primero me hagan la tomografía, vayan los mejores especialistas o los mejores naturistas, ahora sí puedo creer que voy a ser sano. Eso es humano, eso es del diablo, eso no proviene de Dios. Hay que ser como el paralítico. Crea lo que dice Jesús. Levántate. Él creyó, me puedo levantar, no lo había pensado, y se levantó. Pero la palabra era de quién, de un farsante, un falso profeta. Era el mismo Jesucristo, y él no sabía que era Jesucristo. Como tú y yo sí sabemos que Jesucristo ha escrito las promesas, pero nos falta fe, confianza en el Rey de Reyes. Tomado de ese mismo libro, El Camino a Cristo, ¿verdad? Del capítulo 6, maravillas obradas por la fe. Sigue diciendo, leo, no esperes hasta sentir que estás sano, sino di, lo creo, así es, no porque yo lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Ahora mire cómo dice aquí, dice el Señor Jesús, sigue diciendo el camino a Cristo, Marcos 11:24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Qué dice Marcos? Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿La condición cuál es? Que pidamos conforme a la voluntad de Dios, a lo que le gusta a Dios, a lo que Dios ha prometido. El Señor hizo pedid y se os dará. Señor, un carácter transformado. Señor, tú has prometido que tú has llevado nuestros pecados, también nuestras enfermedades, de que todas esas enfermedades que le permitiste a la gente de Egipto no caerán sobre nosotros. Quítame, coloco delante de ti esta enfermedad. O sea, todo lo que pidieres en oración, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo. Esto es fe, esto es profundo. Usted le está pidiendo a Dios, no es lo mismo que estarle pidiendo a un ser humano. Cuando usted le pide a Dios es el cumplimiento de una promesa que involucra algún aspecto de su vida que usted necesita, que yo necesito. Y cuando yo le clamo a Dios para pedirle, yo doy por sentado que lo que estoy pidiendo ya Dios me lo concedió. Crea que ya ha recibido lo que está pidiendo en oración y lo obtendrá. No es, le pido, pero no sé si Dios va a responder. Crea, si es la voluntad de Dios, si es una promesa, tengamos fe que al hacer ese pedido de Dios, ya Dios, aunque no veamos la solución, no veamos el cumplimiento de la promesa instantáneamente, ahí está la fe, ya lo tenemos, ya la tenemos, lo que estamos pidiendo, y por lo tanto viene como consecuencia, Dios nos lo da. Vamos a leerlo directamente como dice la Biblia. Dice Marcos 11, 21. Entonces Marcos 11, 21, Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, dice Jesucristo, que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera, quítate y échate en el mar, oiga esto, cualquiera que dijere eso, y no dudare en su corazón, lo que está diciendo no está dudando, sino creyere que será hecho lo que dice. Usted cree que lo que está diciendo va a ser hecho, usted cree que lo que pide va a ser hecho, lo que diga le será hecho. Es palabra de Dios, cualquiera. Tened fe en Dios, dijo Jesús. Entonces termina el versículo 24, dándole sentido a la, o sea, más fuerte, pues. Por tanto os digo, como conclusión de lo que acabo de leerle, que todo lo que pidieres orando, hay que orar, creed, esta versión Reina Valera dice, que lo recibiréis y os vendrá. No, literalmente, aquí tengo la traducción griego-castellano, dice,
dice la palabra, creed que lo habéis recibido. Y en el literal dice, creed que lo recibisteis. Ya. Creed que lo habéis recibido. Imagínense ustedes, ya es un hecho. Por eso, abreviando por el tiempo que ha avanzado, tema interesante, ¿verdad? Pedir con fe. Cuando usted une todo esto que acabo de hablar con la definición de Hebreos 11:1, lo que es fe, pudiéramos concluir. Pedir con fe es pedir con la certeza, con la seguridad de que ya tenemos lo que pedimos. La fe es la certeza de lo que esperamos. Pedir con fe es pedir con la convicción de que ya vemos lo que pedimos. Pedir con fe algo a Dios es tener la certeza de que ya vemos lo que pedimos, de que ya tenemos lo que pedimos. Tenemos la certeza de que ya tenemos lo que pedimos y la convicción de que vemos lo que estamos pidiendo. Eso es fe. Y por eso confiamos en que el Señor, una vez que nos conmueve el corazón para experimentar un reavivamiento, la reforma hará posible nuestro crecimiento en la gracia bendita de Cristo Jesús. El mismo Espíritu Santo nos impulsará a cambiar. Esos cambios, ese crecimiento es lo que se denomina reforma. Esa implementación de nuevas ideas, teorías, prácticas, esa reorganización de la cabeza es la que Dios quiere para poder colocar las ideas, los métodos, las teorías y las prácticas que van a sacudir este mundo con el mensaje final de Apocalipsis 18. Una reconfirmación del mensaje del tercer ángel para llamar finalmente a los que están en las diferentes organizaciones del mundo, religiosa y no religiosa, a todos los que están en Babilonia, llamarlos a que formen parte del pueblo que guarda los mandamientos, que no es más que la expresión del amor de Dios, que no es más que amar a Dios, que no es más que hacer la voluntad de Dios, y habrá un solo pueblo, una sola iglesia. Cuando ese movimiento se esté dando, que Dios está preparando ya a su pueblo, los que no experimentemos ese reavivamiento, no vamos a experimentar ni crecimiento, ni cambio. Crecimiento involucra la palabra cambio, pero solamente en aquello que todos los días estemos muriendo, deseamos morir al pecado, deseamos tener vidas transformadas, reconocemos nuestra condición pecaminosa, nuestra bajeza espiritual, y por eso clamamos al Señor que venga en nuestro auxilio para que la mente sea reorganizada y pastores, ministros, miembros, nos gocemos de ese nacimiento en nuestras vidas, de ese Cristo para la gloria eterna y final que nos lleve al encuentro glorioso con Él. Que Dios bendiga a su iglesia.